Mis queridos estudiantes del tercer grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy día vamos a tratar con la continuidad de nuestro trabajo sobre historia universal, hechos y acontecimientos que ocurrieron fuera del Perú, pero que de todas maneras, por una u otra razón, van a influir en nuestra patria querida, que es el Perú. Estudiantes, considerando que estamos continuando con el estado de emergencia, estamos encerraditos en casa para cuidar nuestra salud y avisorar que esta pandemia que ahora nos está mortificando pueda ser controlada y además combatida. Eso es lo que esperamos. Jóvenes, les doy la bienvenida a una nueva clase virtual. Repito, el área es Historia Universal. No podemos vernos físicamente, pero ya habrán mejores momentos para poder explicar con detalle sobre lo que es la historia universal y sus acontecimientos importantes ocurridos en otras partes del mundo, pero que siempre se están relacionando con la historia del Perú. De una u otra forma, los hechos y acontecimientos que ocurrieron en otras partes del mundo están siempre vinculados al Perú, de una u otra manera. Ingresamos a la quinta sesión de aprendizaje, estudiantes, según el desarrollo del texto que estamos avanzando. Hoy día, como digo, vamos a seguir desarrollando la secuencia del libro, no sin antes recordarles que estamos en la continuación de la lucha contra la pandemia del coronavirus, confiando en que nuestros científicos de la salud logren vencerlo y devolvernos la tranquilidad y la libertad que teníamos. Es nuestra fe y nuestra esperanza de que así suceda. Y por eso desde aquí a los científicos que están en la búsqueda de encontrar una vacuna o una medicina que controle y no haga daño a la humanidad y erradique el coronavirus, ojalá se dé, y por la esperanza de la vida de la humanidad se encuentre lo más rápido posible. Y además también desde aquí, muchachos, ¿por qué no decirlo? Estamos en guerra. Y como estamos en guerra, los principales soldados de esta guerra y los llamados a enfrentar a esta guerra son los del sector salud. O sea, todos los integrantes del sector salud son los soldados que deben poner el pecho, porque para eso ellos estudiaron, para eso ellos se prepararon, para hacer frente a la guerra, y en este caso es el enemigo mortal llamado coronavirus. Un abrazo especial a toda la gente del campo de la medicina y esperemos de que también se protejan muy bien y que sigan luchando en favor de la humanidad. Es el papel que les toca desempeñar. Bien, muchachos, si vemos aquí en la imagen, ya un poco saliéndonos del tema preocupante del coronavirus, aquí en el fondo tenemos una acción bélica, ¿no? Un enfrentamiento. Si vemos acá, nos fijamos aquí hay una banderita. Esta es la bandera de Estados Unidos. Entonces, vamos a relacionar nuestro tema con hechos que ocurrieron en el país norteamericano. ¿Cómo es que apareció Estados Unidos de Norteamérica? En este pequeño proceso de la clase virtual vamos a revisar a continuación. Estudiantes, entonces, hoy vamos a ver independencia de las 13 colonias. Vamos a ver primero qué cosa es independencia de las 13 colonias. Muchachos, dice, se llevó a cabo en Norteamérica, en el actual territorio de Estados Unidos. Hay que recordar, en ese momento de la independencia de las 13 colonias, en el proceso, aún no se llamaba Estados Unidos. Eran 13 colonias, nada más que 13 colonias establecidas en el territorio norteamericano. Y esa independencia se va a lograr
¿Debido a qué? A una larga lucha de esos 13 estados frente al dominio ¿de quién? De la corona inglesa. Es decir, ¿contra quiénes luchaban? Contra el rey de Inglaterra y contra Inglaterra misma, porque Inglaterra era los que era la potencia colonial que tenía subyugada y oprimida a las colonias que se habían establecido en Norteamérica. Y vamos a ver cómo sucede este hecho de cómo llegaron estos colonos a Norteamérica. ¿Ya? Vemos entonces los antecedentes. ¿Qué ocurrió antes de la independencia de las 13 colonias, queridos estudiantes? La pregunta dice, ¿cómo llegaron los ingleses a Norteamérica? Hay que recordar que estas 13 colonias estudiantes que se establecieron en Estados Unidos fueron descendientes ingleses, es decir, son los que nacieron en Inglaterra, pero que salieron escapándose de una persecución de Inglaterra y buscando refugio en otro lugar donde no alcance los tentáculos de la persecución de la corona inglesa. Y en ese afán de escaparse de la persecución de la corona inglesa, estos pobladores ingleses se toparon con las costas de Estados Unidos. Y por eso se dice acá, la corona inglesa persiguió a los protestantes que se oponían a la religión católica. Muchos de estos protestantes llegaron a Norteamérica en el año 1620. Y hay que tomar en cuenta en qué barquito llegaron, en el barco Mayflower, dirigidos por John Smith. Y se les reconocía como Pilgrim Fathers, o sea, padres peregrinos. Es decir, ¿cómo llegan los ingleses? ¿Cómo llegan a Norteamérica, muchachos? Simplemente llegan en un barco. El barco se llama Mayflower. Bueno, no sé si estoy pronunciando correctamente el inglés, pero me imagino que debe decirse Mayflower. En fin. ¿Dirigidos por quién? Dirigidos por John Smith. Y aquí hay un nombrecito que hay que tomar en cuenta, ¿ya? John Smith va a dirigir a todos estos colonos para librarse de la persecución de la corona inglesa, que juntamente con la Iglesia Católica perseguían a los protestantes. ¿Qué quiere decir? Que los que llegaron a Norteamérica prácticamente fueron protestantes, ¿ya? Pero que después van a permitir que en el transcurso del tiempo haya libertad de culto y libertad de religión. Muchachos, en ese sentido ya sabemos entonces quiénes llegaron a Norteamérica antes de que sea Estados Unidos. Llegaron los ingleses, protestantes ingleses. ¿En qué año? En 1620. ¿En qué buque? En el buque Mayflower. Y que posteriormente esto sería la secuencia de que más ingleses lleguen a Norteamérica. ¿Quién lo dirigió? El inglés John Smith, primer nombre que sale como referencia de esta lucha de la independencia de las 13 colonias. Ahora dice, ¿cómo se estableció la primera colonia inglesa? Dice, el establecimiento de la primera colonia inglesa. Al llegar a Norteamérica, costas del este, ¿ya? O sea que ahora Estados Unidos llega a ocupar desde las costas del este, que es la derecha, o sea, costas del este, que esas costas son bañadas por las aguas del Océano Atlántico, y ahora ha crecido hasta las costas del oeste, cuya línea o cuyo litoral es bañado por las aguas del Océano Pacífico. Pero en un inicio solamente la primera colonia se ubicó al lado este, ya, costas del este. Lo hicieron sobre el territorio de Virginia. Y allí fundaron la primera colonia llamado Plymouth. Plymouth, ¿ya? Ustedes me van a corregir si no está bien mi inglés. Plymouth, ¿ya? Y en Plymouth, en Virginia, se estableció la primera colonia inglesa. En este lugar firmaron el pacto de Mayflower. ¿De dónde sale el nombre del pacto de Mayflower? Porque este pacto de decir, bueno, señores, vamos a formar nuestra primera colonia de Plymouth,
En el barco Mayflower firmaron este pacto. Por eso se dice el pacto de Mayflower. Y a partir de ese momento se autodenominaron Nueva Inglaterra. Es decir, el primer nombrecito de Estados Unidos no fue Estados Unidos, sino Nueva Inglaterra. Como eran ingleses los que llegaron a las colonias, entonces los ingleses dijeron, bueno, vamos a hacer nosotros, la vieja Inglaterra está en Europa y nosotros en América nos vamos a llamar Nueva Inglaterra. Ahora, estudiantes, vamos a ver, de esta primera colonia llegaron a establecerse 13 colonias más. Es decir, empezó Plymouth como primera colonia, luego aparecieron muchas más. Massachusetts, fundada en 1620, Nueva Hampshire, fundada en 1623, Rhode Island, fundada en 1636, Maryland, fundado en 1632, Delaware, fundada en 1638, Nueva Jersey, fundada en 1664, Pensilvania, fundada en 1681, Georgia, fundada en 1732, Nueva York, fundada en 1664, Connecticut, fundada en 1636. Van a disculpar, no manejo bien el inglés. Si es que hay errores de pronunciación, sépanme entender, estoy hablando, o en todo caso estoy leyéndolo en español, medio inglesado. Y acá tenemos Rhode Island, fundada en 1636. Tenemos a Virginia, fundada en 1607. También tenemos a Carolina del Norte, fundada en 1653. Y por último, Carolina del Sur, fundada en 1670. 13 colonias norteamericanas. Estas 13 colonias norteamericanas, que ya está en orden acá por tiempo de antigüedad. Primerito fue Virginia, después Massachusetts, después fue New Hampshire, Maryland, Rhode Island. Aquí hay 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí se está repitiendo Rhode Island, ¿ya? Disculpen acá, esto vamos a borrar. Rhode Island no fue fundada en 1636 y de una vez vamos a corregir. Vamos a sacar entonces este cuadrito, muchachos, de Rhode Island. Como se está repitiendo, cortamos. Y simplemente nos quedamos con los 13 que está mostrándose aquí. Y hacemos la presentación, ¿no? Entonces dijimos, muchachos, a ver, las 13 colonias, sus antecedentes, y aquí están. Las 13 colonias. A ver, ahora sí corregido. Virginia, Massachusetts, Nueva Hampshire, Maryland, Rhode Island, Connecticut, Delaware, New Jersey, Carolina del Sur, Pensilvania, Georgia, New York, Carolina del Norte, Connecticut. 13. A ver, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados. Ya retiré lo que se repetía. Bien, muchachos, ahora, teniendo como referencia las 13 colonias, ¿cuál fue la primera colonia? Muchachos, la primera colonia, ¿quién fue? Aquí está, ¿no? La primera colonia fue Plymouth, establecida en Virginia. Entonces, como ya tenemos las 13 colonias, muchachos, vamos a ver el mapa de esas 13 colonias. Miren, si se fijan, acá está América del Norte. El color rojito es el espacio donde se establecieron las 13 colonias. ¿Ves? Estas son las costas del este de Norteamérica. Pero hoy en día, muchachos, ya no es así, ¿no? Por eso se dice acá, ¿ve? Las primeras 13 colonias llegaron a ocupar las costas orientales del actual territorio de Estados Unidos. Aquí están Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, New York, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. 13 estados de Estados Unidos. Y acá dice,
Con el correr de los años, después de la proclamación de su independencia, llegaron a establecerse hasta las costas occidentales. ¿Qué quiere decir? Que de esta parte, de este punto rojo, pasaron hasta este lado de las costas occidentales. Y hoy día es uno de los países, territorialmente hablando, más grande, uno de los países más grandes del mundo. Ahora, muchachos, vamos a ver qué cosa es lo que favoreció para que estas 13 colonias inglesas se independicen de la corona de Inglaterra. Porque hay que recordar que si bien es cierto, se escaparon de Inglaterra, llegaron a Norteamérica, aún ellos todavía dependían de las leyes, de los mandatos del rey de Inglaterra. Y el ejército inglés venía a Norteamérica y los controlaba, los explotaban, entonces no había libertad plena de estas 13 colonias. Era necesario que estas 13 colonias, muchachos, luchen por su independencia. Es decir, hemos venido a Norteamérica y los que hemos venido a Nueva Inglaterra queremos ser libres. Ya no queremos depender del rey de Inglaterra, ni de los militares, ni de los políticos de Inglaterra. Queremos hacer nuestro propio gobierno. ¿Qué cosa es lo que les favoreció a los ingleses, a las colonias inglesas en Norteamérica? Lo siguiente. Primero, la causa política. Los ingleses de Norteamérica lograron establecer la Asamblea de Ciudadanos. Es decir, ellos mismos ya habían establecido su Asamblea de Ciudadanos, dirigidos por una clase terrateniente afincados en esta parte del mundo. O sea, los que tenían muchas tierras, esos armaron su clase o su Asamblea de Ciudadanos. ¿Ya? Tenían mayores libertades que las impuestas por la corona inglesa. ¿Qué quiere decir? Esta Asamblea de Ciudadanos tenían muchas libertades. Pretendían no obedecer las órdenes de la corona inglesa. Estos ciudadanos se convirtieron luego ¿en qué? En guías de la revolución, ¿ve? Bajo el seudónimo de ¿qué? De hijos de la libertad. ¿Ya? Entonces la clase terrateniente es la que va a dirigir la independencia de las 13 colonias inglesas. Entonces la primera causa o el primer favor o lado positivo es que se estableció la Asamblea de Ciudadanos dirigidos por los hijos de la libertad. Luego, muchachos, las causas sociales religiosas. En los ciudadanos de las 13 colonias surgió una clase media que iba tomando poder, donde se permitía el desarrollo, la tolerancia religiosa y el comercio. Es decir, cualquiera ya eran libres de practicar y promover cualquier actividad y religión. Pues con la corona inglesa esos beneficios no lograban alcanzar. Hay que recordar entonces, la primera clase era la clase de los terratenientes. Luego aparece en la clase de la clase media, que va a estar compuesta prácticamente por comerciantes. Ya acá dice, por eso dice acá, permitió el desarrollo y el comercio. ¿Ve? La clase media va a surgir con la actividad principal llamada el comercio. Otra de las causas va a ser las causas económicas. Esto va a generar guerra entre Inglaterra y entre la Nueva Inglaterra o las 13 colonias inglesas afincadas en Norteamérica. Y acá dice, causas económicas. Inglaterra quedó empobrecida después de la Guerra de los 7 años frente a Francia. Este hecho hizo que la corona inglesa, el rey Jorge III, aplicara una serie de impuestos abusivos a los colonos ingleses en Norteamérica. A ver, explico. Inglaterra, muchachos, libró una guerra con Francia durante 7 años. Terminó la guerra de los 7 años y ganó Inglaterra. A pesar de haber ganado Inglaterra a Francia, quedó empobrecido por los gastos que había hecho en la guerra. Por tanto, para recuperar estos gastos y fortalecer su economía, dijeron, muy bien, señores, tenemos allá en Norteamérica, tenemos a nuestros ingleses, esos ingleses que paguen altos impuestos para recuperar nuestros gastos. Y aplicaron impuestos enormes a los ingleses que vivían en Norteamérica. Un par de leyes
surgieron acá. La ley del timbre o Stamp Act y las leyes Townshend, ¿ya? La ley del timbre Stamp Act y las leyes Townshend. Estas dos leyes, muchachos, se explican aquí mejor, ¿ya? Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, detonante de la guerra por la independencia de las 13 colonias. ¿Qué cosa es lo que hizo explotar la guerra de las 13 colonias? La ley del timbre Stamp Act. Dice, el parlamento inglés, o sea, desde Inglaterra, y por órdenes del rey Jorge III, obligó a los colonos a usar el papel sellado para todo tipo de público, jurídico y privado con altos impuestos. Es decir, toda documentación que tenían que hacer, ya sea público, privado o jurídico, usen el papel sellado. No vamos a permitir que algún documento que ustedes hagan no tengan el papel sellado, no va a servir. Y lamentablemente este papel sellado, muchachos, empezó a venderse muy caro. Entonces esto hizo que los colonos se negaran a usar dicho papel y ya se iba gestando en ellos la rebeldía contra la corona. ¿Qué dijeron? Señores, ese papel nosotros no lo vamos a usar para nada y no nos pueden obligar a usar el papel sellado. Y encima nos quieren cobrar impuestos para comprar este papel. Muy elevados los impuestos. No, señores, no pasa. Y había un primer acto de rebeldía, ¿no? Luego, el segundo acto de rebeldía, muchachos, son las leyes de Townshend. ¿En qué consisten las leyes de Townshend? Aplicación de altos impuestos a los colonos por importar. O sea, ¿qué cosa es la importación? Traer de Inglaterra a Norteamérica. O sea, ¿qué cosa traían ellos? Traían el plano, el vidrio, la pintura, el papel y el té. Por todos estos productos, el rey de Inglaterra y el Congreso, perdón, la Asamblea, el Parlamento inglés, más el rey Jorge III, elevaron los impuestos, obligaron a los colonos a pagar impuestos por el plano, el vidrio, la pintura, el papel y el té. Los colonos se reunieron en el primer congreso, ¿ya? Acá dice, en la congreso está correcto. Vamos a corregir acá, muchachos. Ya se reunieron en el primer congreso, acá. En el primer congreso de New York en 1767. Y allí acordaron no aceptar tales imposiciones, declararse en rebeldía y no dejar ingresar barcos comerciales que venían desde Inglaterra. Ya dijeron, muy bien, señores, vamos a declarar el Congreso, acá vamos a poner ya, vamos a declarar en el Congreso de New York en 1767, acordaron no pagar ningún tipo de impuestos, mucho menos el papel sellado. No pagamos ni papel sellado, ni por la pintura, el papel, el té, ni el vidrio, ni el plano. Tanta vaina. De plano, no pagamos nada. Entonces, muchachos, en ese sentido, mis queridos estudiantes, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la corona inglesa, de todas maneras, ¿qué va a hacer? Va a tratar de obligar a que esto se cumpla a la buena o a la mala. Es decir, la ley del timbre Stamp Act y las leyes Townshend, sí o sí, se pagan, señores. Y esto originó que se enardecieran los habitantes de las 13 colonias y dijeran, no pagamos. Y ahí se van a generar varios hechos o sucesos, muchachos. Por ejemplo, dice, se inicia el proceso de la guerra por la independencia de Estados Unidos. Primero, ¿quiénes eran los grupos enemigos? Ya sabemos, ¿no? La guerra de independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte. Aquí están las 13 colonias norteamericanas. Eran británicos, ¿eh? Ingleses, pero como ya vivían en Norteamérica, dijeron, no queremos dominio del rey de Inglaterra que vive en Europa. Y el otro bando era el reino de Gran Bretaña, ¿no? Dice, allá hay que recordar, aquí, muchachos, Norteamérica o las 13 colonias de Norteamérica recibieron el apoyo de Francia.
¿Por qué Francia los ayudó? En venganza a la Guerra de los 7 años, donde habían sido derrotados por los ingleses. Entonces, por esta razón Francia apoya a las 13 colonias. ¿Contra quién? Contra la corona de Inglaterra. Esta lucha de la guerra ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica. O sea, la corona de Inglaterra son los británicos, son derrotados en las batallas de Yorktown y la firma del Tratado de París. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Ahora acá tenemos antecedentes de la guerra. Primer antecedente de la guerra, la matanza de Boston. Muchachos, o sea, antes de que se iniciara la guerra entre los colonos de Norteamérica y la corona y el ejército de la corona inglesa, primero hubo una matanza de Boston. Y esa es la lectura de la matanza de Boston, está en la página 21 del libro. Lean, por favor. Ahí mataron, los militares británicos mataron a 5 colonos de Nueva Inglaterra. Luego, en la otra lectura, dice el motín del té. ¿Qué significa el motín del té, muchachos? Aquí vamos a corregir también esta partecita, separando acá el motín del té. El motín del té, muchachos, queridos estudiantes, el motín del té, ¿qué cosa es? Primero, el motín del té, muchachos, ocurrió el 16 de diciembre de 1773. Tuvo lugar en Boston, Massachusetts. El denominado motín del té, en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. O sea, vino un barco de Inglaterra trayendo té a Norteamérica. Un grupo de colonos disfrazados de indios treparon al barco, chaparon el barco, le sacaron la mugre a todos los que conducían el barco y toda la carga de té, ¡pum!, lo mandaron al mar. Mira, ¿y qué cantidad? ¿Cuántos barcos eran? 3 buques británicos y fueron enviados, lanzados al mar. Fuera de acá, rey de Inglaterra, nos quieres vender té al precio que tú quieres y con impuestos elevados. ¡Pam! Mandaron todo el té al mar. Y esta protesta, muchachos, encolerizó al rey de Inglaterra. Dice, fue un acto de protesta de los colonos americanos contra Gran Bretaña y es considerado un precedente de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Ahora viene el establecimiento del primer Congreso Continental de 1774. Aquí hay otro error. Se separa 1774 y vamos a corregir. Ahora sí. Entonces, muchachos, dice, el primer Congreso se estableció en 1774. Aquí está. El establecimiento del primer Congreso Continental de 1774. Su contenido está en la página 21 del texto. Lean, por favor. ¿Ya? Luego, muchachos, va a suceder la proclamación de la independencia de Estados Unidos. Miren, se proclama la independencia de Estados Unidos. Acá dice, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América es un documento redactado por el Segundo Congreso Continental. El Segundo Congreso Continental, ¿qué cosa es lo que está haciendo el Segundo Congreso? Allá declara la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? El Segundo Congreso, en la Cámara Estatal de Pensilvania, ahora Salón de la Independencia. En Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Por esa razón, muchachos, en Estados Unidos, las fiestas patrias o el Día de la Independencia, de la proclamación de la Independencia de Estados Unidos, se celebra cada 4 de julio. Como lo hacemos en el Perú cada 28 de julio, allá no. En Estados Unidos es cada 4 de julio, porque ese día se redactó, ¿qué se redactó? El documento de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Estas 13 colonias norteamericanas, entonces, en guerra con el Reino de Gran Bretaña, se habían autodefinido como 13 nuevos estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico.
Y a partir de ese momento se denominaría Estados Unidos. ¿Y qué dijeron? ¿Se acabó la guerra? No, señores. Por el contrario, la declaración de la independencia de Estados Unidos va a llegar a oídos del rey de Inglaterra. Y este rey va a hincharse de cólera y de ira y va a ordenar más bien el ataque de los colonos, ¿no? Acá dice, John Adams fue uno de los políticos que emprendió el proceso de independencia, aprobado el 2 de julio por el Congreso en pleno sin oposición. John Adams, ¿ya? Ahora, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston fueron elegidos miembros del comité encargado de redactar una declaración de la independencia. ¿Ya? Ellos elaboraron la declaración de la independencia de Estados Unidos. Esta proclamación avivó y exasperó los ánimos del rey de Inglaterra. Ordenó que las tropas británicas, al mando del general William Howe, un inglés, ataquen a los colonos y se producirían sendas batallas en defensa de la independencia por parte de los colonos. George Washington fue el jefe de las tropas de Estados Unidos. Luego sería el primer presidente de esta nueva nación independiente. ¿Quién era el comandante general de las tropas de Estados Unidos? George Washington. Aquí está George Washington, muchachos, en la figura emblemática del jefe comandante del ejército independentista de los Estados Unidos, porque ya proclamada su independencia dijeron nos vamos a llamar Estados Unidos. Después de la independencia se va a llevar a cabo la batalla de Saratoga el 17 de octubre de 1777. En ese año el general inglés, otro error acá, ya el general inglés, vemos acá que hay otro error, corregimos entonces, el general inglés, ya, le damos la continuidad a nuestro trabajo, vamos a ubicarnos, el general inglés, muchachos, dice, ¿cómo se llamaba el general inglés? Burgoyne. Lanzó desde Canadá una gran ofensiva contra las colonias del norte. En el trayecto los ingleses fueron hostigados por milicianos americanos y tropas de Washington. Tras ser derrotado en Saratoga, ¿quién fue derrotado? Burgoyne, ¿ya? Burgoyne, o sea el inglés, se rindió al general americano Horatio Gates, como muestra el óleo de Trumbull. O sea, hay un óleo donde el general, el inglés Burgoyne, va a rendirse ante el general Horatio Gates. La otra batalla es la batalla de Yorktown, el 19 de octubre de 1781. En septiembre de 1781, al saber que el principal ejército británico al mando de Cornwallis se había concentrado en Yorktown, Washington estableció un sitio sobre el lugar junto al general francés Rochambeau. Aquí hay un dato, ¿ya? En el libro te va a pedir, en la práctica te pide qué general francés apoyó a los estadounidenses. El general francés Rochambeau. La rendición de Cornwallis, o sea, Cornwallis, el inglés Cornwallis, marcó el fin de la guerra. O sea, es decir, la última batalla de la guerra de la independencia fue la batalla de Yorktown, ocurrida el 19 de octubre de 1781. Luego, muchachos, después de haberse rendido el ejército inglés, van a firmar el Tratado de París, llamado también Paz de Versalles. No hay que confundirse, jóvenes. El Tratado de Versalles, es uno parecido, este es Paz de Versalles. El Tratado de Versalles es aquel tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que es diferente a hablar del Paz de Versalles. La Paz de Versalles fue firmado entre la corona inglesa y Estados Unidos, donde Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos y los dejaba libre para siempre. Y hoy en día, muchachos, por cuestiones del destino, esas 13 colonias ahora establecieron los 50 estados que conforman esta gran nación
la más poderosa militarmente y hasta económicamente del planeta Tierra. Miren cómo es la historia de este país, ¿no? Y de qué manera, muchachos, de qué manera va a influir en el Perú. ¿Tiene algo que ver la independencia de Estados Unidos con el Perú? Como que no. La independencia de Estados Unidos se proclamó en 1776. La independencia del Perú años después, 1821. ¿Y de qué nos valió? La independencia de Estados Unidos sirvió como ejemplo. Sirvió como ejemplo para que los peruanos luchen con tesón que sí se podía lograr vencer al país colonizador y expulsar a sus autoridades del territorio. Y con eso, con este ejemplo, Perú también cifró sus esperanzas de ser independiente y lo consiguió el 28 de julio de 1821. Aquí por último dicen, muchachos, George Washington renunció a la comandancia del Ejército Libertador, pero en 1789 fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren qué gran honor. George Washington, jefe y comandante del Ejército Libertador de Estados Unidos, por haber luchado por la independencia, los norteamericanos dijeron, tú vas a ser nuestro primer presidente. Y fue elegido el primer presidente George Washington. Y en honor a Washington, la capital de Estados Unidos lleva su apellido, Washington. Datos complementarios, muchachos, consecuencia de la independencia de Estados Unidos. El sector manufacturero se vio favorecido, o sea, los manufactureros que producían lana, telas y lino, que era demandado por el sector civil y militar. Además, otro aspecto, la población negra, luego de la independencia de Estados Unidos, muchachos, enfrentó dos tipos de tratos. Por el norte de los colonos, ya se iba dando el proceso de liberación o la abolición de la esclavitud, o sea, es decir, las 6 colonias norteñas, ya ellos iban dándoles libertad a los negros ya. Pero en cambio por el sur, las 7 colonias restantes, por el contrario, no quisieron darle la esclavitud a los negros porque necesitaban de esta mano de obra gratuita para procesar el algodón. Entonces, habían dos caras de la moneda del trato hacia los negros. En el norte, consiguiendo la liberación, y en el sur, manteniendo la esclavitud. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos es el reflejo y síntesis de un ideal político liberal. Muchachitos, aquí tenemos el trabajo de extensión, como siempre. Van a transcribir al cuaderno 3 mapas conceptuales. El que lleva por título Independencia de las 13 colonias y antecedentes, y van a pegar un mapa de las 13 colonias, así como lo muestro acá en la diapositiva. Ustedes bajan de internet el mapa de las 13 colonias norteamericanas, lo pegan al cuaderno. Luego transcriben las causas de la independencia de las 13 colonias inglesas. Esto lo presentan aquí hay está bien, hoy es viernes, ¿no? Esto lo van a presentar, muchachos, vamos a corregir aquí, lo van a presentar el día, atención jóvenes, ya, jueves 21 de mayo, ya el día jueves 21 de mayo, de 9 a 9:30, prohibido enviar en otra fecha y en otra hora que no sea la que está aquí indicando. Ahora acá dicen la diapositiva, resolver hoy mismo las prácticas de las páginas 22, 23 y 24. Todos los datos están en el video y en las diapositivas. Cuando lo terminen, le toman fotos y lo envían a mi WhatsApp personal hoy mismo, ¿ya? Si hay alguna pregunta, lo hacen, acá dice, si hay alguna pregunta o interrogante, lo hacen por el WhatsApp grupal, para que tu duda todo el mundo se entere, mi respuesta todo el mundo logre captar. Pero las prácticas que van a ustedes enviar va a ser en mi WhatsApp personal. Gracias, estudiantes. Será hasta una nueva oportunidad. Les voy a enviar también, voy a enviarles las diapositivas por WhatsApp, estudiantes, para que se apoyen. Hasta la vista, jóvenes, cuídense mucho.